Imagina esto. Dos líderes religiosos tan enojados el uno con el otro que terminan excomulgándose mutuamente en plena misa. Sí, excomulgándose, como si fuera una pelea de vecinos, pero con sotanas y crucifijos. Hoy te contaré la historia del gran cisma de 1054, el momento en que la iglesia cristiana se partió en dos, católicos y ortodoxos. ¿Por qué pasó? ¿Fue por algo trivial o había razones profundas? Prepárate para una historia llena de intrigas, egos y un poquito de drama divino. Vamos allá. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los castillos eran lo más moderno, y la gente todavía creía que la tierra era plana, la iglesia cristiana era una sola gran familia. Bueno, más o menos. Porque, aunque todos adoraban al mismo Dios y leían la misma Biblia, ya había tensiones entre el este y el oeste. Y no estoy hablando de una rivalidad de fútbol, sino de algo mucho más serio: el control de la iglesia. ¿Quién mandaba más? ¿El Papa en Roma o el Patriarca en Constantinopla? Ahí empezó el lío. En un rincón tenemos a León IX, el Papa de Roma, un hombre con un título impresionante: Vicario de Cristo. En el otro rincón está Miguel I Cerulario, el patriarca de Constantinopla, un tipo igual de poderoso pero con un estilo más, digamos, oriental. Ambos eran líderes respetados, pero tenían egos del tamaño de una catedral. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sí, leíste bien. El pan sin levadura. Resulta que los cristianos de Occidente, los católicos, usaban pan sin levadura para la Eucaristía, mientras que los de Oriente, los ortodoxos, usaban pan con levadura. Para nosotros puede parecer una tontería, pero en esa época esto era un tema súper importante. Los ortodoxos decían: «Eso no es pan de verdad». Y los católicos respondían: «Ustedes no saben nada». Y así empezó la pelea. Pero el pan era solo la punta del iceberg. El verdadero problema era el poder. El Papa decía: «Yo soy el jefe de toda la iglesia, porque soy el sucesor de San Pedro». Y el patriarca respondía: «¿Ah, sí? Pues yo soy el líder de la iglesia en el este, y aquí hacemos las cosas a nuestra manera». Básicamente, era una pelea de quién tiene el mando, como cuando dos hermanos discuten por el control del mando de la tele. Además del pan y el poder, había diferencias culturales profundas. Los cristianos de Occidente hablaban latín y tenían una mentalidad más práctica. Los de Oriente hablaban griego y eran más místicos. Era como si fueran dos equipos jugando el mismo deporte, pero con reglas diferentes. Y, como en cualquier partido, las diferencias generaban roces. Llegamos al momento más dramático. El año 1054. El Papa envió a unos enviados a Constantinopla para arreglar las cosas, pero en lugar de resolver el conflicto, lo empeoraron. En plena misa, los enviados del Papa entraron en la Catedral de Santa Sofía y dejaron una carta sobre el altar. El contenido: una excomunión contra el patriarca Miguel I. ¡Qué audacia! Pero Miguel no se quedó callado. Él también excomulgó al Papa. Fue como una pelea de «yo te excomulgo, tú me excomulgas», pero con consecuencias eternas. Y así, con un gesto dramático, la iglesia cristiana se dividió en dos: la iglesia católica romana en Occidente y la iglesia ortodoxa en Oriente. Lo que empezó como una discusión sobre pan y poder terminó siendo una ruptura que duró siglos. Y aunque hoy las relaciones entre católicos y ortodoxos son mucho mejores, esa división sigue existiendo. ¿Qué diferencias hay hoy entre católicos y ortodoxos? Bueno, los católicos tienen al Papa como líder supremo, mientras que los ortodoxos tienen varios patriarcas. Los católicos usan pan sin levadura, los ortodoxos con levadura. Y hay diferencias en los ritos,
los santos, y hasta en la forma de hacer la señal de la cruz. Pero, en el fondo, ambos comparten la misma fe en Jesús. Es como si fueran dos ramas del mismo árbol. El gran cisma de 1054 nos enseña que a veces las divisiones no son por cosas importantes, sino por malentendidos, egos y diferencias culturales. Es una lección que sigue siendo relevante hoy, no solo en la religión, sino en cualquier ámbito de la vida. A veces, lo que nos separa es más pequeño de lo que pensamos. En los últimos años, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I han dado pasos hacia la reconciliación. ¿Podrán católicos y ortodoxos volver a ser una sola iglesia? Eso está por verse. Pero mientras tanto, su historia nos recuerda que, incluso en las divisiones más profundas, siempre hay espacio para el diálogo y la esperanza. Si te ha fascinado esta historia del gran cisma de 1054, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. ¿Qué otro momento histórico lleno de drama te gustaría que exploráramos? Déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.